gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de mini espías. Esta cinta se estrenó el 30 de marzo del 2001. Fue escrita, producida, dirigida y editada por Robert Rodríguez. Este cineasta es conocido como el equipo de filmación de un solo hombre, ya que sus películas son de bajo presupuesto y por lo general él mismo realiza varias de las funciones. La idea de Spy Kids comenzó en 1994, pero Rodríguez decidió posponer la realización de la película debido a los efectos especiales que necesitaba incorporar en ella. Y es que en aquel entonces él no tenía experiencia sobre efectos especiales, por lo que decidió esperar unos años y aprender sobre el tema. La actriz Angie Harmon fue considerada para el papel de la madre, pero su participación en La Ley y el Orden evitó que ella pudiera aceptar el papel. También se consideró a Kelly Preston, que algunos la recordarán por Super Escuela de Héroes. Sin embargo, ella dejó de estar disponible a causa de su embarazo en el 99. El pastor que caza a los padres es interpretado por Guillermo Navarro, un reconocido director de fotografía, el cual trabajó en esta película y en otras como Satura, El laberinto del fauno y Titanes del Pacífico. Para crear el alocado mundo de fantasía, Rodríguez se inspiró en la película de los 70, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Es un mundo cruel, mis pequeños pueden ver, gente odiosa y malvada quiere dominar sus almas. Los que sean fanáticos del cine de los 90 quizás reconozcan a este actor, y se trata de Robert Patrick, quien interpretó al inolvidable T-1000 en la segunda entrega de Terminator. Y ahora en Mini Espías termina siendo humillado por un niño robot. La organización de superespías tiene las mismas iniciales que la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue el servicio de inteligencia de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue la antecesora de lo que se conoce actualmente como la CIA. El director decidió poner a su primo segundo en la película, y es nada menos que Danny Trejo. Ellos volvieron a trabajar juntos en las películas de Machete. Al final de la película aparece George Clooney, y algo interesante es que para esa escena él ni siquiera tuvo que presentarse en el set de grabación, pues la escena fue grabada desde su propia casa. Para sorpresa de muchos, la cinta resultó ser un éxito. Tuvo una gran aceptación por parte de la crítica y logró recaudar más de 140 millones de dólares, lo cual para un presupuesto estimado de 35 millones, la verdad es que no está nada mal. El 7 de agosto del 2002 fue estrenada su secuela, la cual también fue escrita, producida, dirigida y editada por Robert Rodríguez. Además de que como en esta ocasión Guillermo Navarro no trabajó con él, Rodríguez también se desempeñó como director de fotografía. El parque de atracciones que vemos al principio de la cinta tiene el nombre y el logo de Troublemaker Studios, que fue la empresa productora de estas películas. Según el director, el parque temático originalmente iba a ser Disneyland, pero Disney rechazó el permiso para filmar en su parque, así que se terminó utilizando el Six Flags Over, ubicado en Texas. Claro que los movimientos exagerados de las atracciones fueron hechos por computadora. El cineasta Richard Linklater, que trabajó como director en estas películas, hizo una pequeña aparición junto con su hija en la escena del banquete. El nombre completo de Juni es Juni Rocket Racer Rebel Cortez. Esto lo hizo el director homenajeando a sus hijos, que llevan por nombre Rocket, Racer y Rebel.
La secuela cuenta nuevamente con la participación de Danny Trejo y Alan Cumming, que seguro lo recordarán por haber interpretado a Loki en El Hijo de la Máscara. Y se incluyen al reparto actores como Bill Paxton, Steve Buscemi, Ricardo Montalbán, Holland Taylor y la joven Emily Osment, que después pasó a ser la mejor amiga de Miley en Hannah Montana. Uno de los objetos de la Cámara del Tesoro es el ídolo chachapoyano de la fertilidad, que se vio en la primera película de Indiana Jones. La escena del ejército de esqueletos fue grabada en una verdadera formación rocosa, con los actores teniendo cables de seguridad mientras los esqueletos estaban siendo generados por computadora. La película cuenta con una escena durante los créditos, en donde Machete hace referencia a varios famosos mezclando sus nombres. Y esta cosa te hará bailar como Britney López. ¿Y qué es lo que me toca a mí? Con esto podrás tocar como Angus Van Santana. ¡Genial! ¡Ahora acaben con ellos! Y Alexa Vega nos muestra su ascendencia latina cantando en español. A pesar de que a esta cinta había que meterle más del doble de efectos especiales que a la primera, Rodríguez siguió utilizando poco presupuesto. Y es que lo que él dijo fue: no quiero más dinero, solo quiero ser más creativo. Tristemente, la cinta no logró superar a su antecesora ni en crítica ni en taquilla. El 25 de julio del 2003 se lanzó la tercera entrega de Mini Espías, la cual era en 3D, algo que por supuesto le ayudó a atraer a más personas. Y es que con su ligero presupuesto de 38 millones logró convertirse en la película más taquillera de la franquicia, recaudando más de 190 millones de dólares. En esta tercera parte aparece Selena Gómez en su primer papel cinematográfico. Algo curioso es que años después el actor Daryl Zavara apareció junto a Selena en Los Hechiceros de Waverly Place. Demi Lovato también estaba interesada en aparecer en la cinta, pero no obtuvo ningún papel. Aunque después de varios años, de forma curiosa, Robert Rodríguez dirigió uno de los videos musicales de Demi Lovato. Cuando está dentro del videojuego, Juni se encuentra con un lugar llamado Rebel Rockets, haciendo referencia nuevamente a los hijos del director. Una de las partes más difíciles de crear fue la escena del volcán, debido a todo el trabajo de animación que había que hacer después. Claro que Rodríguez supo aprovechar eso y reutilizó esa misma técnica para crear la lava y el volcán en las aventuras de Charboy y Lava Girl. Para esta tercera parte se integran al elenco Salma Hayek, Sylvester Stallone y Elijah Wood, que seguramente lo recordarán por El Señor de los Anillos. Sylvester Stallone interpreta al villano principal, Toymaker, y vaya que fue malo. Y es que ganó un premio por esta película, y se trata del premio Razzie como peor actor de reparto. En esta cinta regresaron varios personajes de entregas anteriores para unir sus fuerzas contra Toymaker, aunque debido a los horarios de filmación, varios de los actores que aparecen en la escena final realmente nunca estuvieron en el set al mismo tiempo. Y es que algunos fueron grabados por separado para luego ser puestos digitalmente. Si bien a la película le fue muy bien en taquilla, obtuvo una mala recepción por parte de la crítica, pero sirvió como una manera de terminar con la historia de los Cortés. O eso creímos. Y es que en el 2011 se lanzó una cuarta entrega, con unos nuevos mini espías. Y aunque como era de esperarse, la cinta fue considerada como la peor de todas, al menos nos trajo algunos recuerdos.
Actualmente Alexa Vega está casada con Carlos Pena y ambos cuentan con un canal en YouTube donde nos comparten un poco de su vida familiar. Y por supuesto no podemos olvidar mencionar que Alexa apareció como una espía en el último capítulo de Victim Rush. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Fernanda, José, Jafet, Mili, Josefina y Ana Sofía. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.